Nestelia Derova nació en el año 240 de la primera era, en la ciudad de Sadoram, en el continente de Dosinam. Vivió alejada de la guerra, y su infancia estuvo llena de mentiras acerca del mal que amenazaba al mundo de Stelinam. Sus padres querían protegerla, pero en el año 248 ya no pudieron ocultarlo más, pues su padre fue reclutado para el ejército. En aquellos tiempos, Niniran el Pestilente había surgido en el noroeste del gran continente de Stelinam, muy lejos de donde vivía Nestelia, pero los corruptos habían empezado a surgir en todas partes del mundo. Hubo una batalla en las orillas del río Pena, en el 254, y allí fue donde su padre acabó muerto. Con el paso del tiempo, Nestelia había tenido más interés en viajar hacia el este. Tenía la sensación de que allí se encontraba algo maravilloso. Así, en el año 262, Nestelia se alzó a la mar y viajó sola en busca de lo desconocido. El viaje fue apacible y llegó a una isla que recibió el nombre de Silinam. El paisaje de la isla era el más hermoso que Nestelia pudo contemplar, y allí fue donde encontró la réplica, que recibió el nombre de Pensilam. Y cerca de la réplica encontró un túnel. Se adentró en su interior y pensó que necesitaría una antorcha para iluminar el camino, pero no fue necesario, pues los minerales que allí se encontraban desprendían luz propia. Nestelia llamó a ese lugar Saminelam, las cavernas resplandecientes, y recogió un mineral para poder mostrar su maravilla en Sadoram. Sin embargo, a su vuelta, cuando mostró el mineral ante la gente de la ciudad, este ya no brillaba. Nestelia llegó a la conclusión de que quizá los minerales solo brillaban estando dentro de las cuevas. Casi nadie la creyó, pero hubo algunos que sí, y con ellos hizo numerosas expediciones dentro de las cavernas por varios años. La desgracia acabó ocurriendo en el año 264, pues en una ocasión en la que Nestelia se encontraba predicando sus descubrimientos, un hombre se le acercó, en apariencia malherido, pidiendo ayuda. El hombre, que resultó ser un corrupto, acabó vomitándole sangre y pereciendo allí mismo. Estaba infectado con la terrible muerte roja, la enfermedad que azotaba el continente de Stelinam desde el surgimiento del lugarteniente sombrío. Nestelia no pudo lavarse en la ciudad y tuvo que ir hasta el mar para hacerlo, pero era demasiado tarde, pues ya estaba infectada. A los pocos días empezó a experimentar los síntomas y pronto le llegó la muerte entre terrible sufrimiento, hasta que al no quedarle fuerzas y quedar inconsciente, su luz se apagó. La noticia de la muerte de Nestelia se esparció y acabaron dándole sepultura en Silinam para que nunca fuera olvidada por sus maravillosos descubrimientos.